Bienvenidos al curso de producción y discografía del día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco sobre las diferentes etapas y procesos dentro de cada una de estas etapas. Vamos a hablar el día de hoy sobre la preproducción, como ya habíamos hablado en el primer día, pero hoy vamos a indagar en otras partes de la preproducción y vamos a desglosar de una forma más específica algunos de estos procesos. Dentro de la preproducción tenemos el proceso de componer una canción. Hacer una canción, hay formas diferentes de poder hacer una canción. Entonces, hacer una canción va a depender mucho de la inspiración con la que estemos ese día, va a depender mucho de lo emotivos que estemos ese día, es decir, qué emociones vamos a tener el día que nos pongamos a componer. Va a depender mucho si la composición es de forma de colaboración o es una composición de una sola persona. Esto va definitivamente a afectar e impactar directamente a el resultado de la canción. Las diferentes formas de hacer una canción van a ser en ensayo, que es la forma más básica de hacer una canción cuando se trata de una banda. Estamos hablando de una agrupación de 2 o más personas. Es decir, desde un dueto, tríos, a una banda normal de 5 integrantes o hasta de 6 integrantes, 7, no sé, dependiendo de la cantidad de compositores activos dentro de la banda, los cuales hay que identificar cuando somos los productores. La forma de hacer canciones en ensayo usualmente tiende a ser un poco más errática, lleva más tiempo poder tener algo claro, y claro que es un ejercicio también que deberíamos de tener muy bien practicado si nos trata de nuestra propia banda, y si somos productores pues tendremos que saber muy bien si la banda está acostumbrada a este proceso de composición. De lo contrario puede ser caótico y simplemente no tener ningún resultado. Además, como productores musicales deberíamos de estar nosotros activamente dentro de los procesos de composición. Claro, si la banda lo permite, dentro de los ensayos, es decir, nosotros podemos dirigir esos ensayos, es decir, podemos decirle al baterista, por favor, empieza con un ritmo base en tanto tempo, ¿no? Y que el baterista, pues, con su creatividad, pues, pueda desarrollar algún groove o algún ritmo base en algún tempo que nosotros le brindamos, y luego de eso podemos dirigir al bajista, por favor, entremos con una línea de bajo simple en cierta tonalidad, tonalidades básicas, dependiendo también de la emotividad que estemos buscando en la canción. Si es una canción feliz, alegre o de fiesta o de club, pues podríamos buscar tonalidades mayores o tonalidades menores si queremos algo más triste y emotivo. De esa manera podemos ir construyendo de forma ordenada en un ensayo una canción, pero claro, se requiere que alguien dirija a los músicos y obviamente que los músicos estén de acuerdo con esta dirección y que se sientan cómodos con las directrices del productor. Es muy importante saber eso. La otra forma de crear canciones es por medio de un secuenciador. En esta forma, pues claro, este método requiere una sola persona, o pueden haber 2 personas, pero usualmente estos métodos van a requerir menor cantidad de personas. Es una forma más eficiente, a mi punto de vista, de crear canciones. ¿Por qué? Porque únicamente necesitamos la computadora, instrumentos virtuales, y por medio de eso nosotros podemos hacer un demo o una maqueta que nos pueda llevar cerca a lo que nosotros queremos trabajar ya en la etapa de producción. Entonces, utilizar un secuenciador MIDI creo que siempre va a ser una de las formas más sencillas de poder componer una canción. La otra forma es utilizando un instrumento, y esto es más relacionado cuando dentro de la banda o dentro de la agrupación, o puede ser que el mismo artista sea un cantautor, únicamente se necesita un instrumento y la voz. Hay una regla que sería interesante y siempre es bueno ponerle atención y entenderla, y es que se dice en la industria musical que una buena canción siempre es necesaria y es posible tocarla únicamente voz y un instrumento. Si se puede tocar a voz y guitarra, voz o piano, la canción es una buena canción, porque únicamente con 2 instrumentos se puede crear la emotividad que se necesita. Ya el resto de instrumentos van a servir como un arreglo, tanto horizontal como vertical, y cuando me refiero a horizontal y verticales quiere decir un arreglo, por ejemplo, que los instrumentos vayan apareciendo en diferentes secciones de la canción y eso haga que la canción se enriquezca, pero la armonía es la misma dentro del
de un solo instrumento, es decir, un solo piano lleva la misma armonía o solo la guitarra, o puede ser no necesariamente que la guitarra y el piano estén existiendo en esas secciones, pero otros instrumentos están llevando la armonía, y la armonía es como bastante fácil de llevar, que puede ser cantada y tocada o interpretada con un solo instrumento. Eso me refiero de alargarlo horizontalmente. Y cuando digo verticalmente es cuando utilizamos algunos otros instrumentos para crear arreglos que son verticales, es decir, que van a enriquecer nuestra composición de forma vertical, es decir, capas de sintetizadores, capas de strings, capas de diferentes instrumentos que pueden apoyar la armonía de la canción. Es una de las formas más sencillas de hacerlo, pero como les menciono, debería de ser capaz la canción de existir únicamente con un instrumento y una voz. Esto es muy fácil para los compositores y que son cantautores. Por ejemplo, el más famoso de Guatemala obviamente es Ricardo Arjona, que si nosotros lo vemos, todas sus canciones son posibles de tocar a guitarra y voz. De hecho, casi la mayoría de boleros son posibles de tocar de esa manera. Las canciones pop son posibles de tocar de esa manera. Eso hace que la canción sea fácil de digerir también. Entonces estamos buscando también la masificación de nuestra canción, es decir, que las masas la puedan consumir sin tanto problema. La otra forma, y creo que es una forma un poco un tanto más difícil, pensaría yo, si no estamos acostumbrados a hacerlo, es por medio de sampling. Esto es muy común en los artistas urbanos, en los artistas hip hop, en los artistas rap, en los artistas EDM, que utilizan otras canciones o samples de otras canciones, los alteran con el tiempo, les alteran el pitch, alteran diferentes partes o hacen chops, los conocidos chops, que son utilizar únicamente fragmentos de una canción, los unen, los ordenan de una forma diferente y crean una nueva composición. Por ejemplo, hay muchas canciones de Daft Punk que son de esa manera, hay muchas canciones de rap que el beat está hecho de esa manera, ¿no? Algunos extraen pedazos o segmentos de canciones jazz o blues desde hace mucho tiempo, les cambian el ritmo, perdón, el tempo, y les cambian el pitch, y por medio de estos chops pues crean una nueva sección y pues ya pueden crear una canción. Como les mencionó, este es un método, una técnica de composición muy enfocada en el EDM, el hip hop, rap y urban ahora, ¿no? Que puede ser utilizado. No digo que no se pueda utilizar en otros géneros como el rock o el pop, definitivamente es posible, pero definitivamente hay que estar un tanto acostumbrados a la forma de utilizar esta tecnología, porque obviamente vamos a utilizar diferentes tecnologías para hacer esto, desde máquinas de ritmos hasta algunos instrumentos virtuales, o puede ser software diseñado específicamente para tornamesas de DJ que tienen estas opciones y que nos faciliten poder hacer eso. No, obviamente podemos utilizar también el sampler que traen los DAW. Por ejemplo, Studio One trae un sampler llamado Impact, que también puede ser utilizado como caja de ritmos. Tiene otro sampler que podemos utilizar con diferentes pedazos o segmentos de canciones, y al colocarlos dentro de este instrumento virtual y dentro del teclado, pues nosotros podemos cambiarlos de tonalidad. Entonces eso nos favorece para poder crear canciones. Sea como sea, nosotros tenemos que buscar la inspiración para hacer canciones. No es fácil, pero una vez se vuelve un ejercicio constante, vamos a encontrar métodos que cada uno va a descubrir que van a ser más sencillos de hacer. En mi caso, por ejemplo, tengo métodos que hacen y facilitan mi forma de composición, que ya son métodos que yo he ido refinando con el paso del tiempo. En mi caso, por ejemplo, utilizo drum loops y mi guitarra para crear los principios de una canción. A partir de ahí empiezo a añadir instrumentos de forma horizontal o vertical para poder crear las emotividades o sensaciones que yo busco en mi música. Esas serían las formas de poder crear una canción. Recuerden que esto es bien importante saberlo como productor. Es importante que ustedes empiecen a entender cuál es el método que a ustedes se les facilita más, porque de esta manera van a poder ustedes facilitarles esas herramientas también a los artistas con los que ustedes trabajan, siempre dándoles las opciones y decir, ok, si la canción se está interrumpiendo, no está fluyendo la creatividad en algún momento. Por ejemplo, una banda que está trabajando únicamente en ensayo, y si ustedes notan que la composición no está fluyendo, pues uno puede venir y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no probamos cambiarnos de ambiente y vamos a ir a crearlo en un secuenciador? Probablemente sea mucho más fácil poder entender, escuchar cómo van las secciones de una forma más definida que en un ensayo, y de esa manera podemos ir engrosando y haciendo más grande la canción.
Dentro de la composición y la preproducción de un disco, es importante entender que van a haber algunos momentos de la producción en los que los integrantes van a querer estar colaborando entre ellos. Algo que he aprendido en mi experiencia es que dentro de más personas están en el proceso de composición y arreglo, es mucho más difícil poder concretar este proceso. Es necesario que como productores musicales en el proceso de composición podamos nosotros identificar quiénes son los compositores natos. Es decir, hay compositores que se les facilita mucho más rápido hacer una canción o ya tienen métodos preestablecidos como los métodos que mencioné anteriormente. De esta manera, estas personas van a poder crear canciones de una forma eficiente. Nosotros tenemos que, como productores, identificar a estos personajes dentro de las agrupaciones, en el caso que estamos trabajando con una agrupación, para poder trabajar con ellos directamente de una forma fluida. Recordemos, dentro de más integrantes estén en el proceso de composición, va a ser más difícil poder llevar a cabo este proceso. Esto es debido a la cantidad de ideas que van a empezar a surgir dentro de la sesión, y poder condensar todas esas ideas en una sola es muy difícil. Por eso usualmente es mejor tener a dos personas. Yo usualmente siempre elijo al compositor o a la persona que tenga más sentido de composición y producción, y además a la persona que también conozca y sepa muy bien la dirección del proyecto o la banda. Es decir, la persona que sepa muy bien hacia dónde o cómo quiere sonar la banda. De esa manera nunca vamos a perder la dirección que se esté buscando de forma estética. Otra recomendación es, dentro de las sesiones de producción, de composición, de arreglo, cualquiera de estas etapas y procesos durante el proceso de producción musical, yo recomiendo mucho que no se deje involucrar de forma muy activa a personas que no tengan que ver con la banda. Me refiero a amigos, a novios, novias, que no tengan algún impacto directo en la musicalidad o en el aspecto técnico de la banda. Siempre es necesario no tenerlos dentro de la sesión de composición o de arreglo o de producción, debido, como mencionaba anteriormente, a la cantidad de ideas que pueden surgir y a la cantidad de tropiezos que pueden surgir también teniendo tanta gente opinando de formas diferentes. Recordemos que todo esto es bien subjetivo. Entonces, si nosotros nos enfocamos únicamente a una forma de ver las cosas, seguramente va a ser problema. Y si tenemos muchas formas de ver las cosas, va a ser más problema. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones que nos podemos enfrentar a la hora de producir un disco. El siguiente tema que es muy importante en la producción musical es la psicología. Muchas veces no se habla de esto en YouTube o en algunas redes sociales o en algunos cursos online o en algunas universidades. Inclusive, este tema casi no es tocado en el momento de trabajar producción musical. No se le da la importancia necesaria. En mi experiencia, he notado que esta parte es sumamente importante, y no hablo solamente del aspecto psicológico de la banda, del artista, sino también del aspecto psicológico o la salud mental del productor. Hacer un disco es un proceso largo, las etapas duran mucho tiempo. Mantener la motivación, mantenerse enfocados es muy difícil en estos procesos tan largos de producción. Entonces es muy necesario saber la psicología dentro de la producción. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Creo que las cosas básicas que deberíamos de tener nosotros al enfrentar una producción, como hábitos que deberíamos de optar o adoptar como para poder mejorar en nuestro desempeño como productores, podrían ser, por ejemplo, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Son cosas que van a impactar directamente en nuestras formas de sentir y percibir la existencia como tal, y eso va a impactar definitivamente en la creatividad que nosotros vamos a tener en el momento. Es decir, a muchas personas se nos hace, y me incluyo, difícil poder trabajar cuando estamos bajo mucho estrés. Se nos hace difícil crear música, y tiene mucho sentido que sea difícil crear música bajo estrés, porque para poder hacer arte nosotros deberíamos estar en plenitud o sentirnos de una forma tranquila para que la creatividad fluya de una forma tranquila. Por eso es muy importante adoptar este tipo de hábitos a la hora de enfrentarnos a producciones de largo plazo. Es decir, cuando digo a largo plazo es, por ejemplo, 3 meses en adelante. Cuando nosotros vemos que va a durar 3 meses o más, deberíamos de empezar a adoptar
algunos hábitos que nos puedan cambiar nuestra sensación a la hora de vivir. Y esto también es importante trasladárselo a la banda. Es decir, que la banda llegue bajo efectos de alcohol o drogas, o que lleguen desvelados, o que lleguen sin comer, o diferentes formas que pueden llegar a afectar el sentir de las personas. Es importante evadirlos. Es decir, cuando hacemos una producción musical es necesario enfatizar el hecho de que en ninguna sesión es permitido llegar bajo efectos de alcohol o drogas. Es necesario que siempre, por ejemplo, para el vocalista, que es sumamente importante, que duerma sus horas correctamente previo a la sesión de grabación. Es igual que los instrumentistas, deberían de estar en su mejor forma, que hagan ejercicio, que se mantengan contentos, que se mantengan felices. Por eso también es muy importante el lugar donde están haciendo la producción musical, el lugar donde nosotros deberíamos de hacer producción musical. No necesariamente tiene que ser un estudio de grabación profesional, puede ser un cuarto, puede ser un home studio, puede ser un bedroom studio, no hay ningún problema. Eso sí, la ambientalización o el ambiente que debería de tener el recinto que nosotros estamos utilizando, o que el recinto que estamos utilizando, perdón, como centro de composición, debería de evocarnos creatividad. Debería de ser un lugar donde todos los instrumentos estén a la mano, donde no sea complicado conectar las cosas. Es mejor si ya todo está conectado. Debería haber ventilación, debería haber iluminación acorde a lo que nosotros estamos creando. Debería de ser espacioso lo suficiente como para que las personas se sientan tranquilas e inspiradas. Creo que es muy, muy importante esa parte o el impacto del lugar donde nosotros creamos nuestra música. Por ejemplo, si estamos haciendo la música, por ejemplo, en el estado más básico de un estudio de grabación, que es el bedroom studio, que es decir, cuando están en su cuarto con sus cosas en el escritorio, ¿no? Es necesario que su cuarto esté ordenado, por lo menos, limpio, aromatizado, suficiente luz, ventilación y todo muy ordenado. De esa manera ustedes pueden recibir a cualquier persona dentro de su cuarto y se van a sentir cómodos. No van a sentirse incómodos y no van a estar buscando la necesidad de salirse o terminar la sesión lo antes posible para poder salir del lugar. Deberían de sentirse cómodos. Es muy, muy, muy importante crear esa sensación, porque definitivamente estamos creando música y estamos creando arte, y definitivamente esto tiene mucho que ver con las emociones humanas. Entonces es muy, muy, muy importante la parte psicológica de la producción musical. Además de que también deberíamos de ser capaces nosotros de poder leer a nuestros clientes como músicos y banda, ¿no? Deberíamos de entender, por ejemplo, en una banda, quién es el líder, quién es el que tiene mejor formación musical, quién es la persona que es emocionalmente más volátil, quién es el más inestable, quién es el más impuntual, quién es el que tiene algunos hábitos no agradables o nocivos para él mismo o para la banda. De esta manera nosotros podemos seccionar a la banda y podemos interactuar con cada uno de los integrantes de una forma diferente. Esto es muy normal. Hay personas con diferentes personalidades y seguramente van a haber personalidades con las que chocamos. Nosotros como productores musicales debemos aprender a no chocar, es decir, podemos adaptarnos emocionalmente a cualquier tipo de personalidad. Esto es bastante difícil y lleva práctica y tiempo. Yo recomiendo que siempre lo practiquen al momento de estar en su círculo de amigos o en cualquier situación social. Siempre traten de, previo a o que pase un lapso de tiempo largo, pues ustedes puedan identificar cuáles son las cualidades, defectos de las personas, y de esta manera ustedes adaptarse socialmente. Por eso lo menciono, siempre debe de ser agradable estar junto al productor en el lugar donde están creando música. Entonces es muy importante que nosotros podamos definir eso lo antes posible con la banda. Esa es la parte psicológica de la producción musical. Recuerden, es muy, muy importante que estemos adoptando hábitos que sean buenos o positivos para nuestra salud. Hay igual forma de trasladárselo a la banda o al artista que estemos trabajando para que la interacción sea lo más agradable posible. Muy bien. La siguiente tarea de producción discográfica va a ser buscar las estructuras de canciones más útiles y las diferentes estructuras y secciones que constituyen una canción. Estamos hablando de
qué es el intro y cuáles son sus características, qué es un verso y cuáles son sus características, qué es un coro y cuáles son sus características, qué es un bridge o puente y cuáles son sus características, qué es un breakdown, qué es un outro, qué es un interludio, qué es la sección de solos y cuáles son sus características. Esa es la tarea que les voy a dejar. Van a tener que investigar eso. Es muy fácil de investigar. Obviamente ahora tenemos Google y YouTube donde encuentran estos temas muy fácilmente, pero deberían de resumirlos de una forma concisa donde ustedes puedan entender muy fácilmente cuáles son las características de cada una de las secciones que componen una canción, para que luego puedan entender cómo funcionan las estructuras pop, cómo funcionan las estructuras de diferentes canciones y ustedes poder aplicarlas a la hora de composición o bien de dirigir una banda. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes conozcan bien estas diferentes secciones y qué es una estructura de canción, va a ser muy fácil que ustedes con una banda puedan componer una canción y decirles, ok, ¿por qué no después de esto viene un verso? ¿Por qué no después de esto viene un coro? Porque ustedes ya tienen una estructura mental de la canción, ustedes ya saben qué es lo que funciona de sección en sección, porque está comprobado en diferentes éxitos a través de la historia en la música, en la industria musical. Entonces, si ustedes investigan de esta manera, ustedes van a tener una herramienta nueva que va a ser saber estructuras de canciones. Luego de esto, el próximo día vamos a ver más a fondo cómo podemos desglosar canciones y cómo podemos utilizar esto como un método de composición. Una vez terminada la composición, los arreglos, la maqueta, el demo y nosotros ya sepamos las canciones que queremos o la canción que queremos y ya podemos escucharla de una manera que sea fácil de identificar y que sea fácil de poder recordar. El siguiente paso, que es muy importante previo a entrar a la etapa de producción, que es a la etapa de grabación, va a ser los ensayos. Los ensayos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque todos los músicos involucrados en la grabación o producción deberían de saberse las canciones o los temas de forma perfecta. Y cuando hablo perfecto es que la ejecución sea perfecta, que la afinación sea perfecta, que la intención sea perfecta, que la emotividad sea perfecta, de tal manera de que nosotros a la hora de grabar podamos nosotros capturar no solamente a un humano interpretando o tocando un instrumento, sino un humano expresándose con un instrumento. Eso es sumamente importante. Siempre tenemos que entender de que tenemos el timing, tenemos la afinación, luego de esa etapa de timing y afinación, que es cuando uno está tocando y se sabe la canción bien, pues viene la parte de interpretación, que es saber un poco de dinámica, es decir, en qué momento vamos a tocar más fuerte, entonces vamos a tocar más suave, en qué momento vamos a utilizar diferentes técnicas dentro de cada uno de los instrumentos para dar ciertas dinámicas, y luego de eso está la actuación o dramatismo que le dicen algunos ingenieros, que de esta manera podemos llevar al músico a que actúe lo que está cantando, que actúe lo que está tocando. Esto sí tiene un impacto directo a la mezcla y al producto final, porque es muy diferente escuchar una canción que está grabada en la afinación correcta y en el tempo correcto, pero no está interpretado, a una canción que sí está afinada, está en el tempo correcto, pero está interpretada y está dramatizado. Entonces, de esta manera nosotros no necesariamente tenemos que saber el idioma en el que está la canción o saber sobre qué habla la canción. Simplemente con la interpretación de los músicos nosotros vamos a sentir la emotividad y de esa manera estamos asegurando también un éxito en nuestra música. Es muy necesario eso y eso se va a lograr con mucho ensayo. Bien. Una de las características de los ensayos a la hora de producción musical es que ustedes deben estar como productores musicales, estar activos en los ensayos, guiar a la banda, es decir, tienen que tomar, por ejemplo, una canción a la vez, no pueden ensayar todas las canciones en un solo ensayo, deben de perfeccionar canción por canción. Si eso toma 3, 4, 5, 6 ensayos, pues es lo que va a tomar. Pero cada canción debe ser perfeccionada, como les menciono, en esos 3 niveles: timing y afinación, interpretación y dramatismo. Entonces, ustedes deberían estar activos en los ensayos. Uno de los consejos que les puedo dar a la hora de los ensayos, que les va a servir mucho para el proyecto final, es que ustedes, antes de los ensayos, la banda debe estar reunida en un punto. Es muy importante que las bandas, antes de los ensayos, se reúnan en un punto específico previo a entrar al ensayo. De esa manera, el ensayo empieza de una forma directa y con todos los integrantes ya en la sala. Si uno tiene que esperar que los integrantes lleguen uno a uno y cada uno va llegando a diferentes horas, desde el inicio el ensayo pierde
estabilidad, pierde balance. Es muy importante que ustedes puedan dirigir a su banda o artista y que lleguen y se junten en un lugar específico y luego todos juntos se van a la sala de ensayo. Es la forma ideal de poder empezar un ensayo. Además de no utilizar volúmenes muy altos, saber interpretar, el baterista debe saber interpretar, no debe golpear muy fuerte los tambores, todos deben de llevar sus instrumentos afinados o en perfectas condiciones, no debería de tener problemas con cables, deberíamos de verificar todo nuestro equipo técnico para que esté funcionando en óptimas condiciones para que los ensayos sean óptimos, ¿no? También es entender de que cada una de las secciones es importante ensayarlas, es decir, que podamos interpretar correctamente el verso, el coro, el bridge, el solo, etc. Y de esto también va a ser que nos vamos a valer de algunas herramientas. Una de las herramientas más importantes que les puedo mencionar es el demo y el click track. ¿Qué es el click track? El click track es simplemente un track de audio que contiene el beat o click del metrónomo de la canción que tenemos que utilizar a la hora de ensayar. El click puede ser sonado únicamente para el baterista. Yo recomiendo que deberían escucharlo todos los músicos. Cualquier músico profesional debería de ser capaz de poder tocar con click. Entonces es súper necesario para mantener la estabilidad en tempo de la canción. Esto puede solo quitárselo si la canción fue diseñada desde el inicio o compuesta desde el inicio en un tempo rubato, es decir, en un free tempo, es decir, que no hay un tempo específico, sino todo se interpreta simplemente con la emotividad del momento. Esto es muy raro, esto es para algunos géneros en específico, por ejemplo, como el jazz, que sí lo pueden hacer, pero para algunas producciones más masivas, como por ejemplo urban, pop, rock, metal, debería de siempre tener un click track para mantener la estabilidad y el balance del tempo durante toda la interpretación. Esto va a hacer que también a la hora de nosotros trabajar edición, mezcla, va a ser mucho más sencillo, el resultado va a ser óptimo, las canciones van a escucharse bien porque todos los músicos están yendo en el mismo tempo. Entonces tener un click track es súper importante. Recuerden también, no todos los músicos saben utilizar clicks. Entonces, si ustedes están enfrentándose con una banda, pregunten antes de ponerles un click. ¿Están acostumbrados a utilizar click? Si la respuesta es no, mi recomendación es mandarles el click track y hacerlos estudiar el click track, estudiar todo en casa con click track. Y luego cuando se llega al ensamble, que es el ensayo, todos estarán acostumbrados a utilizar el click y va a ser mucho más fácil que se proyecte. Pero sí requiere un ensayo previo. Nunca le vayan a poner un click a alguien que nunca ha utilizado click. ¿Por qué? Porque simplemente va a empeorar las cosas. El resultado no va a ser óptimo, la persona se va a frustrar y a la hora de grabar las cosas simplemente no van a funcionar. Debe de ser una persona que está acostumbrada al click de la canción o que está acostumbrado a tocar con click. Es sumamente importante. Como les menciono, esos son los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de ensayar previo a entrar al proceso de grabación y luego la edición, mezcla y por último la masterización. Esta parte de preproducción es sumamente importante porque aquí vamos a definir la calidad con la que se va a grabar cada una de las fuentes y la interpretación, y esto definitivamente tiene un impacto directo a el resultado final de la canción.